Orden del día, de lunes a viernes, 11 horas. ¿Qué tal? Buenas tardes. Les doy la bienvenida aquí a Pasos Perdidos para cerrar esta semana en Diputados Televisión y compartir con ustedes todas las novedades, entre ellas ya formalmente la convocatoria, el pedido de sesión para la semana que viene, una sesión especial en la Cámara de Diputados para tratar varios temas que tienen proyectos y otros tantos que tienen que ver con emplazamientos. Y está sin duda el pedido de departamento como presidente de la Comisión de Presupuesto de José Luis Esper, que a estas horas está cada vez más complicada la situación dentro del Congreso y también en su relación dentro del Ejecutivo Nacional con el bloque de la Libertad Avanza. Vamos a estar repasando también qué repercusiones tiene todo esto, porque tuvo su primer puntapié en la Comisión de Presupuestos que fue el miércoles, donde intempestivamente terminó levantándose también la comisión. Quedan muchos interrogantes por delante y un presupuesto por discutir. Ya el miércoles que viene va a ser difícil porque está convocada a las 12 del mediodía la sesión. Para empezar, los títulos, como todos los días. El Senado rechazó el veto del Ejecutivo, se aprobó la insistencia definitiva de la Ley de Financiamiento Universitario. Cayó el veto de la ley del Garraham. El Senado insistió con la emergencia pediátrica y el gobierno debe promulgarla. Plan de tolerancia cero con el crimen. El presidente Milei presentó el plan y el nuevo Código Penal. El foco estará puesto en endurecer penas y ampliar la legítima defensa. Novedades, obviamente todo eso tiene que pasar aquí por el Congreso de la Nación, sobre todo lo que tenga que ver con modificaciones al Código Penal. Le doy la bienvenida a este segmento a nuestra compañera Silvia Racher, que nos acompaña toda la tarde aquí en Diputados Televisión. ¿Cómo andás? Bien, ¿cómo estás, Amanda? Muy bien, la verdad que muy bien, disfrutando también de este día, muy lindo día hoy, Hermoso día, viene un fin de semana ya con lluvias para el domingo, en Capital Federal por lo menos, en la ciudad de Buenos Aires, y el sábado para ir a la noche. Así que a disfrutar del día hoy y mañana. Hoy y mañana, y el domingo haremos los quehaceres de la casa. Sí, va a haber que, bueno, disfrutar también de la lluvia. Salir a pasear con lluvia también es lindo si no es un tormentón terrible. Exactamente. Así que, y hay sesión finalmente, Silvia. Hay sesión, exactamente, hay sesión por lo menos pedido. Sí, yo creo que hay quórum para la sesión. Creo que va a ser la última sesión previo a las elecciones. Quiero pensarlo. Bueno, viste, no se sabe ahora con el ritmo que tiene el Congreso, está todo muy dinámico. Con que la campaña se hace en el recinto de sesiones. Y no tanto con los es más barato, ¿eh? Bueno, en un punto sí, pero por otro lado no todos los que están en el recinto son candidatos. Lo que sí hay muchos, una mayoría de diputados que logran ponerse de acuerdo en temas para tratar. Exactamente. O emplazar a las comisiones a que dictaminen. La realidad, lo que está pasando en este Congreso, que yo no lo vi en los últimos 30 años, es que la oposición lo vi solamente cuando fue el Grupo A en 2010. el 2010. Un año entero, fue eso, casi. Sí, pero no avanzaron en tantas leyes. Creo que fueron 2 o 3 leyes. Bueno, el presupuesto en su momento, el 82% No, el presupuesto no móvil, lo trataron. No lo aprobaron al final, pero sí presentaron uno y plantearon alternativa. Plantearon alternativa, pero nunca llegó ni a dictamen eso. Sí, sacaron un proyecto sobre los DNU, que después fue rechazado en el Senado, y sí sacaron el tema de las jubilaciones. El 82% móvil. 2% móvil. Bueno, pero desde hace 6 meses el control del Congreso está en manos de la oposición, de un grupo que se decidió juntar para tratar determinados proyectos que son, como vos decís, en todas las
emisiones que tenemos en conjunto, que esto es la culpa de no tener presupuesto. Claro, es la responsabilidad también de no haber llegado a un punto de acuerdo. Bueno, Y es el reclamo que hacen los diputados de la Bueno, oposición, en definitiva, ¿no? Quiero contar, yo estuve hablando con López Murphy, Sí. porque le hice un reportaje para el medio donde yo trabajo, Noticias Argentina, que sale el fin de semana, y me dice, todas las leyes que está impulsando la oposición son la consecuencia, él me dijo, antirrepublicana de no tener presupuesto. Porque lo que hay que recordar siempre es que llevamos 2 años consecutivos sin presupuesto. Hubo circunstancias donde hubo que prorrogar el presupuesto. El primer año, por ejemplo, de Alberto Fernández, recordábamos en el 2010, Cristina Fernández de Kirchner en el 2011 sin presupuesto tuvo que prorrogar. En el 2020, con la pandemia, en verdad el presupuesto se había aprobado en el gobierno de Mauricio Macri, quisieron presentar otro presupuesto, pero a mitad del año se hizo un adelanto, ¿no? Que fue un momento donde, ante la circunstancia particular que se estaba viviendo, se planteó en qué el nuevo gobierno iba a distribuir las partidas que tocaba administrar. Desde la que se sancionó la ley de administración financiera, es la primera vez que se pasan 2 años sin presupuesto. Y que es una anomalía institucional, es una anomalía, ¿no? Eso también es un tema que hay que tener en cuenta. Pero la realidad es que ya está la convocatoria de los diputados de los diferentes bloques. Suman más de 129, alrededor de 132, las últimas veces que se juntaron. Porque están también ex aliados o aliados, pero ya no parte del bloque oficialista de La Libertad Avanza, como el bloque Coherencia, lo vemos a Carlos de Alessandro convocando también. Uno de los proyectos, Silvia, rememorando ese momento del 2010 que decías del Grupo A, también es una ley sobre regular la participación del Congreso en el DNU. Que hoy yo voy a hablar de ese tema en concreto, pero quisiera hablar también de que hablemos un poco de todo el temario grande que hay para la sesión. Ahora lo vamos a ir repasando porque lo que vamos a hacer primero es presentar algunos testimonios de los diputados, porque decíamos, lo que sucedió en estos días muy importante fue la Comisión de Presupuesto que se juntó, que inició el debate del presupuesto 2026 con varios funcionarios que vinieron, pero solo, bueno, el uso de la palabra de Carlos Guberman. Podrían haberlo traído o un día que él no tenía que respetar el Día del Perdón. Podríamos fue una excusa, ¿no? Parecería en algún momento que se fue todo el... No, porque en realidad el único que se podía ir era él. Y habían venido otros, que además lo presentó formalmente. Había estado Pablo Kirchner. Pablo Kirchner se podía haber quedado. Estaba la subsecretaria de Política Financiera. El problema surgió con que se atrasó mucho el inicio. Entonces él, en vez de empezar a hablar a la 1, empezó a hablar 2:30. De eso vamos a repasar testimonio de los diputados. En este caso, la diputada Dania Tabela de Democracia por Siempre, parte del radicalismo aquí en la Cámara de Diputados, un bloque de radicales en la Cámara de Diputados que se refería al tema presupuestario. La verdad que yo creo que es responsabilidad del bloque oficialista resolverlo, porque lo que va a terminar pasando, van a terminar pasando 2 cosas. Que todas las reuniones de comisión que presida el diputado Esper van a ser un circo, un escándalo, van a terminar como ayer, yéndose los funcionarios, no se va a poder discutir el presupuesto. No. Si es cierto que La Libertad Avanza y sus bloques aliados quieren que haya presupuesto, tienen que acomodar esa situación para que la discusión fluya y sea natural, normal, que podamos debatir el tema y demás. Si no lo hacen, vamos a tener este problema todo el tiempo. Y después, por supuesto, va a haber una iniciativa en el recinto para remover al diputado Esper de la presidencia de la Comisión de Presupuesto. Entonces, ¿para qué seguir alimentando el conflicto si vos ya tenés el conflicto y sabés que no lo vas a resolver si no es corriendo a Esper de la presidencia de la Comisión? Porque no es que solamente hoy la discusión está puesta en esta... supuesto vínculo que el diputado tendría con un supuesto narcotraficante, etcétera, etcétera. Lo que está en discusión, la base de esta discusión es que Esper no reunió a la comisión nunca en 2 años, que el año pasado levantó la discusión del presupuesto sin ningún motivo, por una decisión propia de él y del gobierno, y la verdad es que esas han sido inconductas y situaciones que los demás diputados han venido aguantando hasta que un momento hay una gota que rebalsa el vaso, como siempre. Entonces, la verdad es que hoy, si yo fuera el bloque oficialista y quisiera que hubiese presupuesto, acomodaría la situación para que el diputado Esper dé un paso al costado. Está en campaña, además, es octubre, la verdad es que hasta creo que le sería más cómodo.
Pero bueno, indudablemente a veces son situaciones que uno no termina de entender hasta dónde el oficialismo quiere o no tener ley de presupuesto. Lo decía la diputada Tabela, hay dos temas. Por un lado, la aprobación de los gastos y la recaudación para el año próximo y la distribución de los recursos, que es una demanda de todos los bloques, Silvia, pero también está la situación personal de José Luis Espert y su vínculo con Fred Machado, ¿no? Y aparte el presupuesto lo van a tener que modificar a partir del rechazo de los vetos, porque en el presupuesto no está contemplado los aumentos a las universidades, el aumento al Garrahan y el aumento por la ley de discapacidad. Ya a partir de ahí van a tener que repensar, recalcular un poco la distribución. Exactamente. El que habló también sobre la situación de José Luis Espert es el diputado Rodolfo Tailade, que estuvo presente en la bancada. Hay una posición muy clara del presidente de nuestro bloque, la manifestó ayer en la comisión, de remover al diputado Espert de la presidencia de la Comisión de Presupuesto. Bueno, para eso, digamos, hay que generar los acuerdos y tener los votos. No sé cuál va a ser el procedimiento, seguramente van a llevarlo al recinto en algún momento. La situación de Espert con respecto a la causa judicial, que es la que nosotros deberíamos esperar, o información judicial deberíamos esperar para tener certezas, más allá de que a mí me consta que la información que tiene Juan Grabois o que presentó es absolutamente cierta, es oficial de la justicia de Texas, pero bueno, hace falta también que un juez de acá reconozca esa validez. Entonces, me parece que plantear exclusiones en este momento, por ahí, no sé, por ahí puede correr el foco lo principal. Lo principal es que necesitamos explicaciones de Espert, no que lo queremos echar de la Cámara. Lo principal es que Espert dé una explicación de algo. Bueno, y esto que anticipaba el diputado Tailade... Que tampoco estaba muy de acuerdo con la expulsión. Vamos a decir que no hay todavía un consenso. Lo que sí hay consenso es que se tiene que ir a la Comisión de Presupuesto. Por supuesto, lo primero que se plantea es esto, que se... aparte de la conducción de la Comisión de Presupuesto. No lo metían en el temario, el tema de la expulsión de la Cámara. No, lo que está presente en el temario sí es remover al diputado nacional José Luis Espert del cargo de presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados por incumplimiento de sus funciones. Eso es el proyecto, el expediente que llevan al recinto. El recinto. El otro expediente no lo llevan. No, no lo llevan. Entonces es parte de lo que se suma. Porque no hay tanto acuerdo afuera, aparte son mayorías diferentes. Hay que decir también que para desaforar a un diputado o expulsar a un diputado, en general tiene que haber una causa judicial en curso, tiene que estar imputado. Judicial, o no, se lo puede expulsar, porque en el caso, a ver, de Luis Luque, voy a ir a la historia. Sí, Luis Luque, uno de los acusados y condenados por la... No, él no estaba acusado. El hijo de él estaba involucrado en la causa y él había dicho que si el hijo de él hubiese sido responsable, la chinita nunca había aparecido. Quiere decir que le iba a hacer desaparecer. Era una cosa horrible lo que había dicho. En relación al caso María Soledad Morales. Exactamente, y lo expulsaron. Sin ninguna causa judicial. Directamente lo expulsaron por esas declaraciones donde está diciendo que iba a hacer desaparecer un cuerpo. Sí. Que era terrible lo que estaba diciendo. Sin duda. Y además su hijo estaba involucrado después finalmente en el caso de la muerte, condenado, exacto. Entonces estaba siendo investigado. Es verdad que es el hijo, no es el diputado el responsable, pero fue una posición unánime de la Cámara, no sé si fue por unanimidad, pero fue una gran mayoría para los votos. Acá no sé, bueno, hay que ver, porque como vaya avanzando también la investigación, cómo se va desarrollando. Por ahora no hay una investigación abierta acá. Vamos a ver el pedido de, digamos, la presentación que hizo, digamos, Grabois en la justicia, si eso avanza o no avanza. Lo que sí, hay voluntad política que no lo quieren como presidente de la Comisión de Presupuesto. Por varias razones, no solamente por esta cuestión de la discusión en torno a el financiamiento de su campaña a través del vínculo con Fred Machado, que está detenido en Río Negro, en prisión domiciliaria, acusado en la justicia norteamericana con un pedido de extradición por presunto lavado de activos y también vinculaciones con el narcotráfico. En esa relación, lo que acá están cuestionando es que no se abrió la Comisión de Presupuesto para discutir otros proyectos, que hubo que emplazarlo permanentemente, que le corta el micrófono a los oradores al momento que están hablando en las comisiones. Hay un proyecto de Victoria Tolosa Paz de julio de este año
para su remoción. Ese proyecto nunca, digamos, ahora se supone que van a emplazar con ese proyecto para ir a las comisiones y que poder, digamos, dictaminar si lo sacan expert de la comisión de presupuesto. Por ahora el oficialismo lo mantiene. Por supuesto, de hecho lo ratificaron el día miércoles cuando Nadia Márquez, en el contexto del debate sobre si tenía que autoexcluirse, él renunciar o el bloque igual cambiarlo, digamos. Sí, igual hay ruido también con la campaña. Y sí, sin duda, porque es el principal candidato de la campaña. Hoy volví a hablar el vocero presidencial, Manuel Adorni, dijo que hacen falta más explicaciones. Que no alcanza con el video que se difundió en la noche del día de ayer. Hay otros temas también en la convocatoria a la sesión. Tiene muchos temas que no tienen dictamen en general, ¿no? Sí, pero tienen un tema problema, ¿no? del cual yo voy a hablar después, que es el tema de la regulación de los DNU. De eso van a hablar mis placas hoy. Pero también hay otros temas que tienen que ver... son muy importantes, pero que tienen sí dictamen. Te voy a decir qué tema figura último y tiene dictamen, y es un tema muy importante. Hay uno que es con dictamen y que también va a ser mucho debate y discusión, que es justamente el concurso que se hizo por las autoridades para la Defensoría de Niños, Niñas y Adolescentes. Está bien, yo me refería a una ley que está pendiente en la Cámara de Diputados, que es el último tema del temario, que es el proyecto que hicieron los gobernadores para tener una diferente distribución del impuesto al combustible. ¿Por qué? ¿Qué es lo que dicen los gobernadores? Se eliminaron los fideicomisos, pero ese dinero del impuesto al combustible que iba para los fideicomisos se lo quedó el gobierno. Y nosotros queremos otra distribución. Este es uno de los temas que había quedado pendiente en una de las sesiones que terminó levantándose también por falta de quórum porque no había acuerdo para la su aprobación. Es importante porque es una cantidad de dinero muy importante que las provincias están reclamando porque ¿qué propone el proyecto? Que el 52% de esa recaudación del impuesto a los combustibles, que antes una parte iba para los fideicomisos, ahora se distribuya por la coparticipación de manera federal. Automática. Esos fondos que antes se usaban, por ejemplo, para el transporte, para cuando había situaciones de aumento o variaciones del precio de la nafta. Lo que proponen es un 25% se distribuya sin la ley de coparticipación, digamos, por igual a todas las provincias. Un 14% se lo queda el Tesoro Nacional como es hasta ahora. Un 28% balances, eso está fijo, seguro, y el resto... Lo que queda, digamos. Lo que queda... que es bastante por coparticipación. Que es proporcional, no es exactamente igual todo lo que reciben las distintos... No, es de acuerdo a, digamos, a la cantidad de habitantes que tenés, digamos, a los porcentajes que distribuye la coparticipación de acuerdo a cada provincia. Sí, y está vinculado también con las capacidades de autosostenimiento, ¿no? La idea de la coparticipación es entender que la todo ciudad el país... no tiene casi coparticipación, pero la provincia tiene mucha. Y, por ejemplo, Tierra del Fuego tiene una importante cantidad de coparticipación también en virtud de que es un territorio muy inhóspito para el desarrollo. Entonces tiene... Por eso las tarifas subsidiadas y por eso las políticas también de inclusión. Está distribuido de acuerdo a la ley que se votó en el inicio de la democracia. Que después tuvo algunas reformas, pero que nunca se pudo hacer, como estableció la Constitución, una nueva ley de coparticipación. Es lo más complejo porque fue cambiando también la realidad de las provincias y fue ahora justamente... hay una realidad particular que se va desarrollando en la Patagonia respecto a los hidrocarburos, las cuencas hidrocarburíferas van a lo largo de los años perdiendo su capacidad de rendimiento. No es lo mismo lo que fue en su momento en la zona de Chubut, por ejemplo, o de Río Negro, que lo que es hoy Neuquén y la cuenca de Vaca Muerta, que se fue descubriendo con el tiempo y que es petróleo no convencional. Esa riqueza del territorio, bueno, con el proceso de explotación se va agotando y no tiene el mismo rendimiento. Y hay que reconvertir el desarrollo de cada una de las provincias. Y después otro tema que yo creo que va a tener ruido es el que vos decías, el tema de la elección, porque hay diferencias sobre Hay una gran diferencia. De hecho, en la última reunión fue bastante complicada y escandalosa la participación del diputado Mayoraz en relación a las candidaturas que había presentes. Hay diferencias adentro de los bloques, ya te lo advierto. Hay diferencias adentro de los bloques porque hay hay algunos diputados
por lo menos yo sé de Encuentro Federal y de otros partidos que no están de acuerdo La que quedó. con la terna que quedó y no están de acuerdo con el perfil de la candidata defensora a la que ligan a una posición de los denominados verdes. Entonces hay diputados... La discusión sobre el aborto atravesó todo el debate. De hecho, parte de las definiciones tuvo que ver con las impugnaciones que se hicieron a los más de 200 candidatos que se presentaron y una Exactamente. treintena que superó la instancia del programa que planteó y presentó. Y por otro lado, el examen escrito que se hizo aquí en la Cámara de Diputados. La realidad es que Argentina es firmante de convenciones internacionales que Sí. garantizan, entre otras cosas, el acceso a el aborto en situaciones justamente de violencia hacia las infancias, violencia sexual hacia las infancias. Exactamente. Y la Defensoría del Niño, por la ley que crea la Defensoría, que tiene que ver con la suscripción que hizo Argentina a la Convención Internacional de los Derechos de las Infancias, está en garantizar todos estos aspectos de los derechos de las infancias. Y lo que se puso en discusión, por lo menos en la comisión, es, bueno, cuáles son los programas que se ponen o cuál es el criterio que desarrolla cada defensor o defensora que se propone. Y ahí, bueno, más allá de las personalidades y las formas que tienen de mirar o ver algunos temas, son los programas los que se ponen también en compulsa y la capacidad de resolución de conflictos. Exactamente. Y bueno, acá el tema, hubo un concurso, se presentaron y bueno, Y una etapa de impugnaciones que también se presentaron. Y en exactamente. función de eso, los diputados que participaron y los senadores, porque es bicameral, hicieron una evaluación. Digo, ahí hay un criterio también que después ahora se tiene que someter a la Cámara de Diputados y al Senado. Veremos cómo resulta. Veremos cómo resulta. A mí me parece que acá en diputados están los números como para que se apruebe. Me da la sensación a mí. Bien. Pero además también tenemos otros temas en el recinto. ¿Qué más hay? Tenemos un dictamen que salió esta semana para pedir la interpelación de la Secretaria General de la Presidencia, Karina Milay, el jefe de gabinete, Guillermo Franco, y Mario Lugones, sobre el tema de las denuncias, de los audios que Sí. se conocieron, Sobre porque en presuntas realidad coimas presuntas en coimas. Andis. Acordate que todavía Diego Spagnuolo no ratificó Nada de lo que se escuchó nada de y lo que se escuchó difundió. y se difundió. Pero bueno, hay un dictamen de interpelación que Hubo allanamientos donde los empresarios de uno de los laboratorios que estaba señalado en la Ciudad Argentina como el Sí. organizador de ese modelo de recaudación fueron detenidos infragantis, uno saliendo de su casa con impedimento también de ingresar a zonas exclusivas de algunos countries. Hubo todo un despliegue de la justicia. Ahora salió un poco de la agenda de los medios, pero están avanzando en la investigación y en las medidas de prueba. Claro. Pero todavía Spagnuolo no ratificó nada. Esto tiene que ver, Silvia, también con la Comisión de Salud que viene reuniéndose y que viene planteando, y la Comisión de Discapacidad que venían planteando estas interpelaciones. También se circuló el tema de las interpelaciones en torno a lo del fentanilo adulterado con respecto al ministro de Salud, por ejemplo, que también se estaba planteando la posibilidad. Se va a reunir la comisión para recibir víctimas. Hay muchos temas que afectan, digamos, a la imagen del Ejecutivo Nacional que el Congreso toma y lo trae al recinto para debatir. Exactamente, pero bueno, en este caso hay un dictamen y seguramente se va a aprobar porque es con mayoría simple. 129 se necesitan al momento de que se someta. Porque tiene que ser el momento que se tiene que y hay votar. 150. Y el momento que se tiene que votar tiene que haber 129 para que la votación sea legal. Claro, bueno, Tiene que tenés haber que tener el quórum. Y del quórum la obviamente, mitad más uno. La mitad más uno. Si Bueno, son 129 el momento de votar, la mitad más uno. exactamente. Así que bueno, aparentemente, por lo que salió el dictamen, tienen la mayoría para votarlo. Uy, ahí va a haber otra etapa, porque la interpelación no se puede negar, no es como una invitación a una... No, pero ya no vino. Bueno, no se puede negar, pero Caputo no vino a la interpelación. Sí vino el jefe de gabinete, Guillermo Franco, me acuerdo. y sí va a volver a venir Guillermo Franco, pero Caputo no vino y no pasó nada. Exacto, pero bueno, eran otros momentos. Veremos cómo avanza, porque ayer también en el Senado se aprobó una moción de rechazo, una comunicación de rechazo a la promulgación y a la desfinanciación de la ley de emergencia en discapacidad. Así que está muy tensa la relación entre Ejecutivo y Congreso,
Vamos a hablar de esto después de la pausa. Volvemos Ay, sí, enseguida. ya llegamos. Orden del día, de lunes a viernes, 11 horas. ¿Qué se vota este año? El domingo 26 de octubre se realizarán elecciones legislativas para renovar parte del Congreso de la Nación. La Cámara de Diputados se renueva por mitades cada 2 años. Este año se elegirán 127 diputados. La cantidad de bancas asignadas a cada distrito se determina en función de la población de cada provincia, asegurando un mínimo de 5 diputados para aquellas con menor cantidad de habitantes. En tanto, el Senado está conformado por 72 integrantes y cada 2 años se renuevan por tercios. Este año finalizan su mandato 24 senadores que fueron electos en 2019. ¿Qué elige cada región en la elección nacional? Región Noroeste, NOA. Jujuy, renueva 3 bancas en la Cámara de Diputados. Salta, renueva 3 bancas en el Senado. Renueva 3 bancas en la Cámara de Diputados. Catamarca, renueva 3 bancas en la Cámara de Diputados. Tucumán, renueva 4 bancas en la Cámara de Diputados. Santiago del Estero, renueva 3 bancas en el Senado. Renueva 3 bancas en la Cámara de Diputados. La Rioja, renueva 2 bancas en la Cámara de Diputados. Región Noreste, NEA. Formosa, renueva 2 bancas en la Cámara de Diputados. Chaco, renueva 3 bancas en el Senado. Renueva 4 bancas en la Cámara de Diputados. Misiones, renueva 3 bancas en la Cámara de Diputados. Corrientes, renueva 3 bancas en la Cámara de Diputados. Región Cuyo. San Juan, renueva 3 bancas en la Cámara de Diputados. San Luis, renueva 3 bancas en la Cámara de Diputados. Mendoza, renueva 5 bancas en la Cámara de Diputados. Región Pampeana. Santa Fe, renueva 9 bancas en la Cámara de Diputados. Entre Ríos, renueva 3 bancas en el Senado. Renueva 5 bancas en la Cámara de Diputados. Córdoba, renueva 9 bancas en la Cámara de Diputados. La Pampa, renueva 3 bancas en la Cámara de Diputados. Buenos Aires, renueva 35 bancas en la Cámara de Diputados. Ciudad Autónoma de Buenos Aires, renueva 3 bancas en el Senado. Renueva 13 bancas en la Cámara de Diputados. Región Patagónica. Neuquén renueva 3 bancas en el Senado. Renueva 3 bancas en la Cámara de Diputados. Río Negro, renueva 3 bancas en el Senado. Renueva 2 bancas en la Cámara de Diputados. Chubut, renueva 2 bancas en la Cámara de Diputados. Santa Cruz, renueva 3 bancas en la Cámara de Diputados. Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, renueva 3 bancas en el Senado. Renueva 2 diputados nacionales. Consenso, de lunes a viernes, 12 horas.
El sarampión es una enfermedad viral altamente contagiosa. Que no juegue con tu hijo. Puede poner en riesgo especialmente a menores de 5 años no vacunados. Ante la aparición de fiebre y manchas rojas en la piel, consulta de inmediato con un médico. La vacuna es la única forma de prevenirlo y es parte del calendario nacional de vacunación. Es segura, gratuita y está disponible en vacunatorios, centros de salud y hospitales públicos del país. Vos ya tenés esta vacuna. Dásela a tus hijos. La bancada, de lunes a viernes, 13 horas. ¿Cómo funciona el Congreso? Las sesiones son el espacio donde los diputados debaten proyectos de ley para su aprobación, modificación o rechazo. En una misma sesión pueden tratar varios proyectos de ley. Las sesiones ordinarias comienzan el 1 de marzo, cuando el presidente de la Nación inaugura el periodo ante la Asamblea Legislativa y se extiende hasta el 30 de noviembre. El Poder Ejecutivo puede convocar a sesiones extraordinarias o prorrogar las sesiones ordinarias. La sesión es dirigida por el presidente de la Cámara de Diputados, que administra el uso de la palabra y las distintas instancias del funcionamiento. Seguimos aquí en Pasos Perdidos y dijimos que íbamos a profundizar en uno de los proyectos que convoca a la oposición a debatir esta próxima semana, el miércoles próximo, en la Cámara de Diputados, en el recinto. Vamos a escuchar al diputado Iglesias sobre el debate en torno a la ley que modifica la participación del Congreso en la reglamentación de los decretos de necesidad y urgencia. Presidente, escucho hablar de hiperpresidencialismo. Un diputado de la Unión Cívica Radical. Le aviso al diputado de la Unión Cívica Radical que los últimos 5 hiperpresidentes de su partido fueron derrocados. De lo que estamos hablando es del hiperpoder de los dos grandes grupos nacidos en 1930 y unidos en el golpe de 1943 contra la democracia y la República Argentina. De eso estamos hablando. ¿En qué país vive? Yo soy autor de varias denuncias penales contra el kirchnerismo. La primera, y es justo recordarlo, lo presentó la doctora Carrió con el patrocinio de la doctora Oliveto. Lo firmamos yo, Patricia Bullrich y 8 diputados de la coalición cívica. Éramos 10. 2008. ¿Sabe cuándo fue el primer allanamiento, presidente? En el año 2018. 10 años se tardó la justicia argentina en hacer un allanamiento contra la casa de Calafate de Cristina Fernández de Kirchner de una causa iniciada en el año 2008. 10 años. ¿Cómo actúa la justicia hoy? El abogado de la señora Cristina Fernández de Kirchner, condenada por corrupción por la justicia, presenta una denuncia contra autoridades del gobierno y sectores y otros. ¿Cuánto tarda el juez
cuyo apelativo conocemos todos, no es el de la velocidad. ¿Cuánto tarda el juez en negociar? 10 horas tarda. Y hablamos de que el Ejecutivo se lleva puesto todo. 10 años contra 10 horas. ¿Dónde está la justicia avasallada? ¿Dónde estaba la justicia avasallada que les preocupa tanto a los que se despertaron herederos de Alberdi? Legislativo. Yo no sé en qué país viven. Hace 3 meses que la única agenda del Poder Legislativo es la agenda de voltear el equilibrio fiscal. Nos reunimos únicamente con proyectos que apuntan al equilibrio fiscal. Hace 3 meses que estamos con eso. ¿No hay independencia del Congreso ahora? ¿Es una escribanía? ¿O fue una escribanía? Cuando todos los que ahora levantan el dedito se callaban. ¿De qué autoritarismo estamos hablando? ¿De qué hiperpresidencialismo? ¿De qué concentración de poder estamos hablando? ¿En qué país viven? Legislan para Finlandia, muchachos. No estamos en Finlandia, estamos en la Argentina. Parte del debate en la Comisión de Asuntos Constitucionales. Tenemos otro fragmento también del diputado Fernando Iglesias desde el PRO, que es parte también de la alianza que tiene aquí en la Cámara de Diputados La Libertad Avanza. En el año 2006, el día 20 de julio, se promulgó la ley actual que regula el uso de los DNU. Lo hizo el gobierno de Néstor Kirchner. Todavía estaba Néstor Kirchner. ¿Cuáles eran los números del poder en ese momento? Cuando se promulgó un DNU que le daba más poder al Ejecutivo y menos al Legislativo. En diputados, el peronismo tenía 151 miembros, 151, quórum y mayoría propios. En el Senado, el peronismo tenía 42 senadores, quórum y mayoría propios, y escribanía. Y metieron esa ley para reforzar, para disminuir el poder del Legislativo a favor del Ejecutivo. Y no era todo. Corte Suprema, vamos a los otros poderes, los de control. Corte Suprema de Justicia. Tenían 7 miembros. De los 7 miembros, 5 designados por el peronismo. Lorenzetti, Higlo, Hayton de Nolasco, Argibay, Zaffaroni y Maqueda. 5 de 7 jueces designados por ellos. Por un partido que tenía mayorías legislativas en ambas cámaras. Gobernadores. 16 gobernadores peronistas, 5 radicales K, 2 aliados provinciales, 23 de 24 gobernadores tenían cuando sacaron esta ley, muchachos. 23 de 24, intendentes de la provincia de Buenos Aires, muy útiles cuando se aplica lo que la señora Kirchner llamó el manual de saqueos y de estabilización de gobiernos, ¿no? 78 intendentes peronistas, más 10 partidos vecinales aliados al peronismo. Sobre 134, el 65% de los intendentes de la provincia y casi todos del conurbano. Esta es la realidad. Esto no es Finlandia, esto es la Argentina que el peronismo ha gobernado con las consecuencias que tenemos. Mayoría en ambas cámaras, mayoría en diputados, mayoría en el Senado. Mayoría y quórum, 5 de 7 jueces de la Corte Suprema, 23 de 24 gobernadores, 2/3 de los intendentes, y le dieron más poder al Poder Ejecutivo sobre todo el resto. Y ahora se despertaron alberdianos los muchachos, con los que lo siguen y los que son cómplices de todo esto. ¿Cuántos diputados tiene el presidente Milei? El 15%. ¿Cuántos senadores? El 9%. En la Corte Suprema designados, ni uno. Gobernadores propios, ni uno. Intendentes propios, ni uno. Y ahora es el momento de darle más poder al Congreso. Pero mira vos. Mira vos. Y hablan, dicen equilibrio de poderes. Nos están tomando el pelo. No lo quiero decir más fuerte. Nos toman ¿De qué nos toman, muchachos? ¿Equilibrio de poderes o más poder para el peronismo? Ayer y hoy, más poder para el peronismo. Póngale este título a la ley. Póngale título de ley, más poder al peronismo, porque lo de equilibrio de poderes no se lo cree nadie. Ni de los autores ni de los cómplices.
Y no me venga con que esto va a pasar porque en el futuro, si el peronismo vuelve al poder y gobierna, muchachos, por favor, no nos tomen de idiotas. Pusieron esta ley cuando estaban en el poder. La quieren sacar cuando no están en el poder y si se aprueba la van a volver a sacar cuando vuelvan al poder. Pero ¿qué es lo que cómo? Voy a utilizar una frase extraordinaria de la que presentó la denuncia. ¿Cómo le vas a creer al PJ, muchachos? ¿Cómo le vas a creer al PJ? La posición del diputado Fernando Iglesias queda un poco claro, ¿no, Silvia? ¿Cómo va a ser su mirada cuando se discuta la semana que viene? Hay que recordar que tiene media sanción esta norma ya del Senado. Exactamente, tiene media sanción. Se aprobó con una amplia mayoría. Ahí no hay discusiones sobre cuántos votos se necesitan. Porque tenían más de 37 votos. Acá en diputados van a necesitar 129 votos. Bueno, de eso vamos a seguir hablando ahora en un minuto, porque ahora es tiempo de escuchar a Nicolás Mayoraz, diputado por la provincia de Santa Fe, de La Libertad Avanza, y además es el presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales. La verdad es que este pretendido apego a la Constitución y a encontrar en esta ley vicios de inconstitucionalidad que antes no encontraban, se explica solamente en esta intención, creo yo, de buscarle hacer daño al gobierno nacional. Yo siempre digo que bienvenido sea el debate sobre la modificación de una ley y escuchar todos los argumentos, los que se escucharon aquí de que la ley era inconstitucional o no era inconstitucional. Los que plantearon la inconstitucionalidad de la actual redacción de la ley no esbozaron, yo no vi argumentos en torno a la inconstitucionalidad en sí misma de la letra, sino más bien en la aplicación, en el sentido de que encontraron siempre en la mayoría de la fuerza política que hoy es oposición y cuando fue gobierno sancionó esta ley que blindó toda posibilidad de control del Congreso, pero no en la ley misma, sino en el funcionamiento del Congreso. Y ahora que son oposición, quieren modificar la ley para hacer algo justamente que es lo inverso a lo anterior, es decir, controlar desde el Congreso la posibilidad de que haya decretos de necesidad de urgencia y tornar de alguna manera en letra muerta el artículo 99, inciso 3 de la Constitución Nacional. Este no sería un problema porque sería un debate político de números en el Congreso, pero creo que en su abuso y exceso de esa mayoría que aplican, que vienen aplicando en el Senado y que pretenden replicar ahora acá en diputados, se han excedido de la facultad reglamentaria del artículo 99, inciso 3, porque en lo que tiene que ver estrictamente con DNU, se han olvidado del texto expreso de la Constitución. Un diputado decía que teníamos que dialogar con los convencionales del 94. Pues es precisamente en ese diálogo, creo yo, con los convencionales del 94, donde vamos a ver que este invento, este engendro de la caducidad automática de los decretos de necesidad de urgencia, no solo no responde al texto expreso de la Constitución Nacional, sino que tampoco responde al espíritu que tuvieron los convencionales cuando le dieron este texto a la Constitución. En primer lugar, porque expresamente la Constitución del 94 no eligió ni el modelo francés, ni el modelo italiano, ni el español, que tienen prevista la caducidad automática. Y en las palabras del convencional García Lema, que fue miembro informante en la sesión del 27 de julio de 1994, me permito citar lo que dice específicamente en torno a esto. La ventaja principal de reglamentar, dice García Lema, los decretos de necesidad de urgencia en la Constitución es que permite delinearlos sujetos a determinados procedimientos que importarán profundas modificaciones respecto a las prácticas anteriores. Dice después, ¿no?, la necesidad de que la cuestión sea sometida a los plenarios de las cámaras para que decidan expresamente sobre ella. Nos parecen mecanismos que innovan profundamente sobre las mencionadas prácticas anteriores. Y vuelve a reiterar García Lema, reitero, miembro informante, es importante señalar que el sentido del artículo 71 bis, hoy 99 inciso 3, en cuanto establece que el Congreso deba expedirse expresamente sobre esta materia, significa que tanto para la aprobación del decreto o para su rechazo debe mediar una voluntad expresa del mismo. Ustedes, señores, con esta ley que quieren darle sanción definitiva, están borrando con el codo lo que la Constitución escribió en el año 1994. El exceso es palmario. Ya no pretenden reglamentar un instituto cuestionado de la Constitución, pero que está en la Constitución,
sino que lo que pretenden es convertirse ustedes en convencionales constituyentes para hacerle decir a la Constitución algo que la Constitución no dice. Este fue un poco el clima de debate de los diputados del oficialismo que intentan que no se apruebe esta iniciativa. Pero ¿de qué estamos hablando cuando hablamos de la modificación de la ley 26.122? Exactamente. Vamos a hablar un poquitito de esta ley. Bueno, vamos a decir que los diputados de Unión por la Patria, Encuentro Federal y Democracia para Siempre quieren tratar el proyecto de regulación de los DNU en la sesión convocada para el próximo miércoles al mediodía. Te doy un dato más. Figura como primer tema en la sesión. Es un tema que complica mucho al Poder Ejecutivo. El Poder Ejecutivo tiene una minoría extrema en ambas cámaras. Entonces recurre, aunque sin respetar, digamos, aunque no está, no se, digamos, no acata la Constitución de lo que dice la Constitución. La Constitución te permite sacar DNU de necesidad y urgencia cuando hay necesidad y urgencia y cuando no puede tratarse en el Congreso. Pero todos los gobiernos, no digo que Milei, todos los gobiernos han utilizado la herramienta de DNU que se aprobó en el 2006. Vamos a la siguiente placa. El Senado aprobó el 4 de septiembre por 56 votos, por eso te digo, mucha diferencia. Sí, mucha cantidad de votos. Por los 2/3, más que los 2/3. Por 52 votos a favor, 8 en contra y 2 abstenciones, una reforma a esta ley. Esta ley fue aprobada en el 2006 a instancias de la ex senadora y expresidente de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner. Cuando era senadora hizo esta ley. Sí, si bien la verdad que en ese momento el gobierno no tenía problema para poder sacar leyes en el Congreso, ella se consideró que era una ley necesaria. Siempre fue muy cuestionada esta ley por los diputados del PRO, del radicalismo. Vamos a reconocer que ellos siempre estuvieron en contra. Porque la ley establece que para que un decreto de necesidad y urgencia deje de tener fuerza de ley, que es el rol del decreto de necesidad y urgencia, tiene que ser rechazada por ambas cámaras. Y solamente que se pueda ratificar con una sola. Ese es el punto más cuestionable. Una sola cámara lo ratifique, ya tiene fuerza de ley. Ese es el punto así no se hacen las leyes, claro. Porque dicen, si es un reemplazo, es un instituto que reemplaza una herramienta del Ejecutivo que reemplaza al Poder Legislativo, ambos cámaras, por eso es bicameral, tienen que intervenir en el proceso. La ley vigente, cuando se reglamentó, cuando se empezó a reglamentar el tema de los DNU, quedan las dos cámaras. Por eso fue muy cuestionado esa iniciativa, especialmente por la coalición cívica, por el radicalismo. Nunca estuvieron de acuerdo con la ley que se había votado en instancia de Cristina Fernández de Kirchner. Y tengo una pregunta, ¿la modificación que se impulsa es para los decretos de necesidad y urgencia y también para los decretos delegados? No. Solo ¿Cuál para es la diferencia ahí? Los decretos de necesidad y urgencia tienen fuerza de ley, los decretos delegados no. Los decretos delegados solo se pueden hacer si vos le diste las facultades al gobierno para hacerlo. Por eso llamó mucho la atención que a pesar que le habían dado las facultades en la ley de bases, después deroguen varios de esos decretos. Pero la verdad que ya este gobierno tiene aprobado casi 80 DNU. Un montón. Y muchos DNU abarcan muchos temas. Abarcan muchos temas. De eso voy a hablar a lo largo de estas placas. Seguimos con las placas. En nuestra placa número 3, acá estamos explicando que la ley 26.122 permitía al gobierno tener blindado un DNU cuando solo una Cámara lo hubiese aprobado o si directamente no se trataba, lo que es la sanción ficta, le llaman. Entonces, si no se trata, queda vigente. Es lo que pasa hoy con un veto. Si no se trata, queda vigente. O si no lo hacen las dos cámaras, si no lo rechazan las dos cámaras, todavía está vigente. ATN sigue vigente y el veto de ATN y el veto de Bahía Blanca siguen vigentes porque no hubo los 2/3 hasta ahora para poder tratarlo. Bueno, vamos a nuestra placa siguiente. El proyecto aprobado en el Senado establece un plazo de 90 días. A ver, vamos primero a lo que dice la ley.
La ley de DNU establece que el gobierno, desde que dictó el DNU, tiene 10 días hábiles para comunicarlo al Congreso. 2 semanas. Son 2 semanas aproximadamente, a veces son un poquito más si hay feriados, pero son 2 semanas. Y después, la comisión bicameral, que hoy preside Oscar Sago, tiene otros 10 días hábiles para sacar dictamen. Si no saco el dictamen en esos 10 días hábiles, cualquier cámara puede tratarlo, lo que ha pasado ya. El recinto puede convocarse y tratar el proyecto. El proyecto. DNUS. Con esta reforma que dice que si en 90 días de comunicado el DNU acá no se trata, ese DNU pierde vigencia. Ojo, no pierden vigencia los derechos adquiridos. No se puede seguir implementando el DNU, digamos. Pero no pierden vigencia. Tiene caducidad. Sí, pero tiene caducidad, pero no es retroactivo. No pierde vigencia las normas que se tomaron. Digamos, las decisiones que se tomaron no pierden status quo. Pierde lo que sí no puede seguir implementándolo a futuro. Exacto, le pone como un plazo. Sí, y después, si una cámara lo trata y lo deroga, también pierde vigencia. Ese es otro de los datos centrales que tiene el proyecto. Con la derogación de una cámara ya está suficiente. Bueno, por eso es mucha preocupación en el gobierno, porque en un Senado donde la mayoría es de la oposición y el oficialismo solo hasta ahora tiene 6, aunque se puede decir que tiene 7, porque Francisco Poltroni prácticamente volvió al redil de los libertarios, inclusive creo que van juntos en las listas ahora del 26 de octubre, es muy probable que te deroguen con una cámara. Es más fácil a la oposición juntar la mayoría para 37 para derogar un DNU que al oficialismo. Por lo menos hasta fin de año, hasta el 9 de diciembre es así. Por lo menos hasta el 26 de octubre, donde sabremos el resultado electoral. Exactamente, por eso. Vamos a nuestra próxima placa. El Senado estableció, bueno, acá, que es una cámara lo deroga, y estableció otra norma que es muy importante, que si el DNU no puede versar sobre diferentes temáticas. O sea, no quieren otro DNU 7023. ¿Sabes cuántas leyes modificó el 7023? No. 300 leyes. Son muchas, en un solo acto administrativo. En un solo acto administrativo. Reclamaban, de hecho, varios diputados de la oposición, recuerdo a Miguel Ángel Pichetto planteando, si esto se trae fragmentado en pedazos, hay muchas cosas que se podrían aprobar y otras que por ahí sean rechazadas, ¿no? Bueno, recuerdo que también Macri había hecho un DNU con varios proyectos de ley, 3 proyectos de ley, y después se hicieron 3 proyectos espejos y el DNU quedó derogado porque sabían que no iba a pasar, entonces el gobierno recogió el hilo y dijo, no voy a seguir, no quiero que me volteen el DNU, y entonces a propuesta en ese momento de Nicolás Massot, le dijo, hagamos 3 leyes espejos. Hicieron 3 leyes espejos y al final lo aprobaron las 2 cámaras, porque no había mucha crítica sobre las el fondo modificaciones que se estaban haciendo. Lo que no querían era que fuese por DNU. Lo que pasa es que, bueno, ahí establece una relación tensa entre el oficialismo y la oposición, entre las distintas expresiones de la oposición y entre 2 poderes del Estado, ¿no? El legislativo y el poder ejecutivo. Bueno, y en nuestra última placa, un plenario de las comisiones de asuntos constitucionales y de peticiones y reglamento emitió 3 dictámenes. Uno de la mayoría, firmado por Unión de 35 firmas, firmado por Unión por la Patria, Encuentro Federal y Democracia para Siempre. Los que convocan a la sesión. Exactamente. Otro, no, acá no está Coherencia, que también convocó. Bueno, sí, pero que tampoco forma parte de la comisión, entonces no firma, pero digo, no son los que convocan. Sí, después hay un dictamen de rechazo de 10 firmas de La Libertad Avanza y hay otro dictamen de minoría de la coalición Figa que hace otros planteos con respecto a los DNU, que también firmó dictamen de minoría. Un dato, ni los radicales ni el PRO, que habían cuestionado esta ley de Cristina Fernández de Kirchner, decidieron firmar ningún dictamen. Creo que están cuestionando el momento y creo que lo querían tratar más adelante. Sí, eso es parte de lo que apareció en la discusión. Ahí estaba no solamente el diputado Iglesias planteando un poco eso, si era oportuno o no en este momento, haciendo su
diatriba respecto a que no correspondía en esta debilidad que tiene el gobierno respecto a la representación parlamentaria darle más poder al Parlamento. Y también la diputada Los Penato, que fue autora del proyecto, muchas oportunidades y que preside la Comisión de Peticiones, Poderes y Reglamentos. No firmaron ninguno, pero lo que digo es, son personas o diputados que vienen planteando este debate hace muchos años y que ahora que es muy probable que se alcancen las mayorías para avanzar, tengan que tomar alguna posición. Me parece que Los Penato no quiso salir del redil de la posición del PRO, que creo que se va a abstener, y a pedido de Mauricio Macri. Vamos a la pausa, la última del día de hoy, cerrando este viernes aquí en Diputados Televisión. Orden del día, de lunes a viernes, 11 horas. ¿Qué se vota este año? El domingo 26 de octubre se realizarán elecciones legislativas para renovar parte del Congreso de la Nación. La Cámara de Diputados se renueva por mitades cada 2 años. Este año se elegirán 127 diputados. La cantidad de bancas asignadas a cada distrito se determina en función de la población de cada provincia, asegurando un mínimo de 5 diputados para aquellas con menor cantidad de habitantes. En tanto, el Senado está conformado por 72 integrantes y cada 2 años se renuevan por tercios. Este año finalizan su mandato 24 senadores que fueron electos en 2019. ¿Qué elige cada región en la elección nacional? Región Noroeste, NOA. Jujuy renueva 3 bancas en la Cámara de Diputados. Salta renueva 3 bancas en el Senado. Renueva 3 bancas en la Cámara de Diputados. Catamarca renueva 3 bancas en la Cámara de Diputados. Tucumán renueva 4 bancas en la Cámara de Diputados. Santiago del Estero renueva 3 bancas en el Senado. Renueva 3 bancas en la Cámara de Diputados. La Rioja renueva 2 bancas en la Cámara de Diputados. Región Noreste, NEA. Formosa renueva 2 bancas en la Cámara de Diputados. Chaco renueva 3 bancas en el Senado. Renueva 4 bancas en la Cámara de Diputados. Misiones renueva 3 bancas en la Cámara de Diputados. Corrientes renueva 3 bancas en la Cámara de Diputados. Región Cuyo. San Juan renueva 3 bancas en la Cámara de Diputados. San Luis renueva 3 bancas en la Cámara de Diputados. Mendoza renueva 5 bancas en la Cámara de Diputados. Región Pampeana. Santa Fe renueva 9 bancas en la Cámara de Diputados. Entre Ríos renueva 3 bancas en el Senado. Renueva 5 bancas en la Cámara de Diputados. Córdoba renueva 9 bancas en la Cámara de Diputados. La Pampa renueva 3 bancas en la Cámara de Diputados. Buenos Aires renueva 35 bancas en la Cámara de Diputados. Ciudad Autónoma de Buenos Aires renueva 3 bancas en el Senado. Renueva 13 bancas en la Cámara de Diputados. Región Patagónica. Neuquén renueva 3 bancas en el Senado. Renueva 3 bancas en la Cámara de Diputados. Río Negro
renueva 3 bancas en el Senado, renueva 2 bancas en la Cámara de Diputados. Chubut renueva 2 bancas en la Cámara de Diputados. Santa Cruz renueva 3 bancas en la Cámara de Diputados. Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur renueva 3 bancas en el Senado, renueva 2 diputados nacionales. Consenso, de lunes a viernes, 12 horas. El sarampión es una enfermedad viral altamente contagiosa. Que no juegue con tu hijo. Puede poner en riesgo especialmente a menores de 5 años no vacunados. Ante la aparición de fiebre y manchas rojas en la piel, consulta de inmediato con un médico. La vacuna es la única forma de prevenirlo y es parte del calendario nacional de vacunación. Es segura, gratuita y está disponible en vacunatorios, centros de salud y hospitales públicos del país. Vos ya tenés esta vacuna. Dásela a tus hijos. La bancada, de lunes a viernes, 13 horas. ¿Cómo funciona el Congreso? Las sesiones son el espacio donde los diputados debaten proyectos de ley para su aprobación, modificación o rechazo. En una misma sesión pueden tratar varios proyectos de ley. Las sesiones ordinarias comienzan el 1 de marzo, cuando el presidente de la Nación inaugura el periodo ante la Asamblea Legislativa y se extiende hasta el 30 de noviembre. El Poder Ejecutivo puede convocar a sesiones extraordinarias o prorrogar las sesiones ordinarias. La sesión es dirigida por el presidente de la Cámara de Diputados, que administra el uso de la palabra y las distintas instancias del funcionamiento. Último bloque aquí en Pasos Perdidos, repasando todo lo que sucedió esta semana y anticipándoles lo que va a venir la semana próxima. Mucho ruido político, mucho ruido económico también, Silvia, mucha discusión respecto a los acuerdos que puede hacer el Tesoro de los Estados Unidos con la Argentina, viajes previstos del ministro de Economía, una reunión dentro de algunas semanas también entre el presidente Milei y el presidente Trump. Hay mucha discusión, parece, ¿no? Que el swap, el de los que estuvimos hablando el viernes pasado, Sí. es un mecanismo de acuerdo entre los bancos centrales, como estuvimos hablando, entre el Tesoro norteamericano y el Banco Central. Todavía está muy verde. Me Sí, parece ¿no? que van a esperar el resultado de las elecciones. Está complejo eso y también atravesado con la campaña electoral, como bien Sí. decías, 26 de octubre, elecciones en todo el país para diputados nacionales y para algunas provincias senadores también nacionales y también legisladores locales, tanto diputados provinciales como senadores. Hay agenda, de eso vamos a hablar ahora en un ratito porque ya está prevista para el martes
un montón de convocatorias. Y antes vamos a escuchar a Manuel Adorni, el vocero presidencial, también refiriéndose a estas cuestiones vinculadas con la situación de José Luis Espert y también con las propuestas del Ejecutivo para modificar el Código Penal. Quiero destacar el anuncio de reforma penal que ayer hicieron el presidente de la Nación y la ministra de Seguridad Nacional, Patricia Bullrich, ayer por la tarde, y por supuesto agradeciendo también a todo el equipo de justicia que trabajó en esto. Entre muchas modificaciones, me gustaría destacar las más relevantes: el aumento de penas para todos los delitos, el agravamiento de penas para homicidio simple y el aumento de 10 a 30 años para los homicidios agravados, la incorporación de la ley antimafias y la ley antibarras al Código Penal para poder castigar con pena perpetua los homicidios cometidos por barra bravas en lugares masivos. Ante la usurpación de la propiedad privada, se va a ordenar la restitución inmediata del inmueble a sus titulares. Habrá mayores penas contra la corrupción agravada en el caso de ocupar la presidencia, vicepresidencia o de revestir el rango de ministro o el cargo de ministro. Los delitos complejos y graves como el narcotráfico, la trata de personas, el crimen organizado, el secuestro extorsivo, la pornografía infantil también elevarán las penas. Los delitos graves pasan a ser imprescriptibles para que no prescriban después de los 10 años como ocurre en la actualidad, y la baja de la edad de imputabilidad a los 13 años. Todas estas cuestiones que son de puro sentido común, increíblemente tienen que ser o son una novedad para la República Argentina. Un país que durante muchos años arropó al delito y le maniató las manos a las fuerzas de seguridad, a los jueces y a los fiscales con leyes absolutamente garantistas. Endurecer las penas a los delincuentes es a la seguridad lo que a la economía dejar de emitir moneda para cubrir el déficit. Cuando se aplica, el problema poco a poco va desapareciendo. Bueno, el vocero presidencial Manuel Adorni hablando de estas modificaciones que tienen que llegar aquí al Congreso de la Nación. Hace muchos años los distintos gobiernos vienen pensando en actualizar el Código Penal. Es un Código Penal de más de 100 años ya. El año 23 cumplió 100 años, así que hay mucho que rever. Y hay también una desproporcionalidad en las penas porque se fue modificando a través de leyes según también y al calor de... 1 millón de parches tiene ese Código Penal. Al calor sobre todo de crímenes muy horrendos, ¿no? Sí. Y de circunstancias muy sensibles donde no se ponderaron las condiciones también de proporcionalidad de las penas que debe tener un código. Pero para eso, si vos vas a poner más penas, tenés que tener mejores cárceles y tenés tener un sistema penitenciario mucho mejor y tenés que pensar qué haces con esas personas, qué salida laboral le vas a dar después. Un sistema integral. Un sistema integral. No puedes estar hablando solo de detención y prohibición. De penas. Tenés que hablar de otro tipo de medidas. Bueno, eso pasó, si no recordamos mal, ¿te acordás, Silvia? Con la ley, con el caso Bloomberg. No, y con el régimen penal juvenil hace 6 meses atrás, ¿no? Que sectores de la oposición reclamaban qué recursos económicos iban a poner para algo que también es una deuda de la democracia, que es un régimen penal juvenil específico que nunca se ha constituido como tal. Y después nunca fueron al recinto con ese dictamen. Tienen varios dictámenes y parte de los reclamos era, bueno, cómo hacer con los institutos de menores, qué financiamiento se iba a dar. Algunas cosas que van a pasar el martes 7, porque para el 8, como decíamos, se está cocinando, ya se pidió una sesión especial en diputados. A las 11 la Comisión de Prevención de Adicciones y Control del Narcotráfico. Va a haber distintos proyectos de resolución y de declaración. Ya está la cita a las 11 de la mañana. A las 12 del mediodía va a volver a reunirse la Comisión Especial de Seguimiento e Investigación sobre fentanilo adulterado y o contaminado. Van a volver los familiares, pero también van a venir especialistas. En este caso, el titular de la Administración Nacional de Laboratorios e Institutos de Salud y también el coordinador de proyectos sobre drogas sintéticas de Naciones Unidas estuvo participando en varias reuniones anteriormente y la aprobación del reglamento interno de la comisión, además de varios pedidos de informes y recepción de testimonios de familiares. También se junta la Comisión Revisora Mixta de Cuentas, que es una bicameral que conduce en este caso el diputado Pichetto para el Plan de Acción de la AGN 2026, y la Defensoría de Consumidores, Usuarios y de la Competencia con varios invitados, entre ellos intendentes, funcionarios, defensorías del pueblo, también de las diferentes provincias, referentes de asociaciones de consumidores,
sobre una ley de presupuestos por el régimen de zonas frías que está dentro del presupuesto 2026, que hay una búsqueda de ampliarlo cuando el gobierno busca reducir, ¿no?, el subsidio para las zonas frías. Veremos cómo va desarrollándose. Va a haber más comisiones también, pero ahora queremos compartir con ustedes testimonios de los diputados que participaron de la semana pasada, de esta semana, la comisión Libra, de la comisión de fentanilo, ¿no?, que recibió familiares. Fue muy dura la participación también, muy emotiva y muy cargada de dolor, ¿no? Sí, hubo de todo en esa comisión, me parece. Hubo gente que estaba muy dolida y enojada con algunos de los legisladores, hubo gente que agradeció a algunos de los legisladores, digamos, hubo de todo. Y hubo un documento que se leyó al principio y que pidió varias modificaciones de leyes en Argentina para garantizar mejor la trazabilidad de este tipo de medicamentos opioides que son muy complejos también en el proceso y afectan directamente a la salud, ¿no? En este caso son 126 ya las personas fallecidas por algún vínculo con el fentanilo adulterado. Vamos a escuchar a Carlos D'Alessandro, diputado del bloque Coherencia. La verdad es que espero que esta comisión investigadora de fentanilo que está empezando a funcionar acá en el Congreso, primero lleve tranquilidad a los familiares de las víctimas, porque eso es lo que son, víctimas, que estamos trabajando para que se descubra qué sucedió, cuáles son los responsables y que estos responsables tengan una condena, que podamos aportar desde esta comisión un respaldo al Poder Judicial que está investigando también y que en breve, para diciembre, cuando se pusieron esas metas y esos objetivos, podamos tener una conclusión que verdaderamente alivianen a estas personas que dejaron atrás a sus familiares queridos. Esa es la voz de Carlos D'Alessandro, diputado por la provincia de San Luis del bloque Coherencia. Él ingresó por la Libertad de Avanza hace algunas semanas atrás, constituyó junto con Marcela Pagano otro bloque y con la diputada Arrieta también, que armaron un bloque en particular. Vamos a escuchar ahora a Vilma Ripoll, que también habló, ella es representante del Frente de Izquierda. Creo que va a ser un desafío poder investigar y llegar al final de la investigación en el tiempo que resta, porque esta comisión termina cuando termine el año parlamentario, o sea, diciembre, 10 de diciembre. Entonces va a haber que ajustar los días, las cantidades, seguramente harán comisiones para investigar los distintos ángulos y espero que los funcionarios a los cuales citemos se hagan presentes. Esto es muy grave. No tiene la magnitud del presupuesto y todo lo demás, uno lo puede correr de lugar. Pero las familiares que vienen a buscar justicia por la muerte de sus hijos, marido, hermano, no tienen tiempos. Y creo que la descripción que hicieron en la comisión de la situación de amargura, ellos dicen, nuestra vida cambió y no va a haber nada que lo vuelva a normalizar. Entonces, sí queremos justicia, lo dijeron con claridad. Y para llegar a la justicia, primero hay que llegar a la verdad. Y creo que ese es el desafío y eso espero que lo entiendan los funcionarios del gobierno y los funcionarios que no son del gobierno, a los cuales vamos a citar para que se hagan presentes. Y también vamos a escuchar la voz del diputado Eduardo Valdés, en este caso representando a Unión por la Patria. La verdad que ha sido un día de gran trabajo de esta primera reunión de la comisión investigadora sobre el tema fentanilo y sobre todo escuchar a los familiares, que es la que nos debe marcar el rumbo. No tengo ninguna duda que para ellos fue muy importante poder hablar en esta comisión y para nosotros fue muy importante escucharlos. Cada uno de ellos nos ha dejado un mensaje y sobre todo un compromiso, ¿no? Y yo creo que fundamentalmente es eso, esta comisión tiene que tomar ese mensaje de humanizar la política, y la política tiene que estar al servicio, sobre todo el papá que dijo ser albañil,
creo que de él, al menos yo me llevo hoy el compromiso de que tenemos que llegar a la verdad y que tenemos que llegar a ser en esta investigación lo más importante para aportar a la justicia, que es la que ellos necesitan cuanto antes. Justicia, 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 y esta comisión investigadora tiene que serlo. Vamos a conocer también lo que propuso, lo que planteó, lo que piensa respecto a esta comisión el diputado Cristian Castillo del Frente de Izquierda por la Ciudad de Buenos Aires. Primera reunión de la Comisión de Investigación del Fentanilo, centrada en los testimonios que han dado las y los familiares de algunas de las víctimas directas de lo ocurrido. Creo que ellos dieron un punto de vista muy importante, son los que más vienen investigando y creo que ese tiene que ser la tónica en la que se mueva la comisión, siempre escuchando a las y los familiares y los diputados aportando lo que podemos, ¿no? En un tema que tiene muchas aristas, responsabilidades políticas, Ministerio de Salud, ANMAT, INAME, responsabilidades privadas por parte de García Furfaro y desde el propio laboratorio, que son quienes están procesados en este momento, y también lo que tiene que ver con por qué Furfaro llegó hasta ahí, ¿no? Hasta donde estaba. Creo que ese es el otro tema que también hay que abordar. Así que bueno, de nuestra parte poner toda la voluntad para que se pueda saber la verdad y todas las implicancias que esto tiene. Iremos viendo el martes, como les decíamos, a las 12 del mediodía se reúne, dejó un poco el espacio para que se constituyera esta comisión que va a trabajar hasta el 9 de diciembre, la Comisión de Salud, que bueno, tuvo su protagonismo cuando se debatió en torno a la emergencia en discapacidad y a la emergencia pediátrica, que ayer, Silvia, fue ratificada por este Congreso, la emergencia pediátrica, ¿no? Exactamente, fue ratificada en el Senado, se rechazó el veto y también se rechazó el veto del aumento de los recursos para las universidades. Y con una gran mayoría, ¿no? Con más de 50 votos. Eso también vuelve a marcar que la oposición en cada uso de la palabra que emitió, digamos, en el recinto, reclamó un presupuesto para que no tenga que volver a discutirse estas cuestiones, ¿no? Por lo menos una base por la cual llegar a un acuerdo. Exactamente, porque esto pasa porque no hay presupuesto y porque no se discute a fondo el presupuesto. Te voy a decir que el Garrahan siempre ha sido un motivo. Desde que yo estoy acá hace 35 años, se discuten todos los presupuestos. ¿Sí? ¿El volumen de recursos? Sí, siempre. Yo recuerdo que en otras épocas han venido los integrantes del CIN, por ejemplo, también. Es muy complejo el tema. Porque tiene un financiamiento compartido con la ciudad también y con el sistema de obras sociales también. Y con las provincias que derivan niños acá tienen que hacerse cargo de esos gastos también. Exactamente, no es que Provincia de Buenos Aires debe mucha plata al Garrahan. Mira. Muchísima plata. Entonces, por eso te digo que es complejo. Yo creo que al Garrahan hay que darle mucho financiamiento, hay que darle el financiamiento que corresponde, pero creo que deberían empezar a avanzar la Argentina en hacerlo hospitales zonales, que puedan atender los casos graves también, y no necesitan que una familia se tenga que trasladar íntegra, que no es fácil porque las provincias sostienen la familia. De hecho, hay una casa en el Garrahan que es parte de lo que el gobierno caracterizó como empleados administrativos, que son quienes mantienen, digamos, o quienes acogen a las familias que vienen con un paciente trasladado, ¿no? Hay una habitación, hay un Pero tendría espacio que haber, para estar. no te digo un hospital por provincia, que es muy difícil, pero tendría que haber algún hospital regional. ¿Te acordás que en una época del año pasado, el anteaño, en 2022, 2023, se reubicaron los gobernadores con una perspectiva de regionalización para impulsar políticas específicas para la región norte, me acuerdo, en un momento, para la región centro? Porque, bueno, las realidades son diferentes. Las provincias de Santa Fe, las provincias de Entre Ríos, estoy hablando de dos provincias que son económicamente fuertes. Similares, además. Similares, así. Que los gobernadores trabajan en forma conjunta, están todos en provincias unidas. Que se planteen también hacer un hospital regional para esas dos provincias grandes. Sí, me imagino también eso en la zona del noreste argentino, Chaco Corrientes, que tiene una comunidad. Menos recursos. Pero tiene una comunidad muy particular también de
de participación Y otra constante. en el sur, que es muy difícil el traslado. Para verte son chicos que están muy enfermos, entonces sería ideal que su familia pudiera estar cerca también. Sí, obviamente, eso es lo más importante. Parte de lo que develó la pandemia en su momento y se planteó mucho cuando se aplaudía a los médicos y se les garantizaba y se les buscaba reconocer su entrega, su participación, la dificultad de encontrar terapistas y la necesidad de enfocar ahí la formación profesional de los distintos médicos. Lo mismo sucedió con todo el trabajo para jerarquizar el trabajo de enfermeros y enfermeras. Porque el problema es que cobran tan poco que muchos médicos se van al exterior. Y sí. También tenemos ese problema. Porque hay un gran nivel de formación en la Argentina y es parte también de lo que se puso en valor en la jornada del día de ayer en el debate en torno a el rol, que tienen las universidades también en la conformación de la identidad argentina, ¿no? Exactamente. El otro tema es el tema universitario. También siempre es un tema de permanente debate en todos los presupuestos que me ha tocado cubrir. Siempre la plata de las universidades y es poco lo que le están ofreciendo ahora, te aviso. Sí, no es los niveles que analizó el CIN, ¿no? Que es el Consejo Interuniversitario Argentino, donde evalúan no solamente los recursos que se requieren para la sostenibilidad cotidiana de las universidades, sino también para otras áreas. Hay que recordar que tienen un desarrollo de extensión universitaria importante, los distintos centros de estudio. Hay muchas universidades que tienen laboratorios propios, hay muchas universidades que tienen hospitales propios. Eso también hay que sostenerlo en la distribución de los recursos, porque no solamente es ir a la universidad a estudiar, sino todo un gran desarrollo que se da en torno. Hay universidades que tienen también laboratorios de desarrollo de materiales productivos. En La Plata estaban produciendo hace algunos años la UNLP baterías de litio, ¿no? Para ponerle valor al litio que se podía extraer. Desarrollos que, requieren también de recursos y luego el reconocimiento también internacional, ¿no? Por muchos de esos avances que hace la Argentina, como el trigo transgénico que se desarrolló en el CONICET en Entre Ríos, que permite producir trigo en zonas donde hay escasez de agua. Exactamente, por eso me parece que es muy importante el rol que cumplen las universidades nacionales, reconocidas en el mundo además. También va a haber 2 comisiones más importantes que se van a dar el día martes. Una es la comisión investigadora sobre la criptomoneda Libra. Van a estar recibiendo declaraciones testimoniales y determinando nuevas medidas de prueba. Tienen mucha dificultad para avanzar porque han solicitado la presencia de la Secretaría General de la Presidencia, de funcionarios de la Oficina Anticorrupción, de quien llevó a la investigación adelante. Nadie vino. Ahora pidieron a la justicia que los haga comparecer aquí a la Cámara de Diputados. Y también la Comisión de Cultura, donde retoman el tema que esta semana estuvieron debatiendo también el día martes respecto a la situación de la exhibición digital de Cinear TV y Cinear Play en relación a los fondos destinados también para el fomento y la producción del cine audiovisual. Estuvieron los sindicatos y parte de los representantes de los distintos sectores que se involucran en esta semana. Convocaron al secretario de Cultura y al presidente del INCA para la semana próxima. Veremos si vienen. Difícil. Yo no pondría muchas fichas ahí. Lo que sí ponemos fichas es el miércoles, ¿no? Sí, yo creo que hay. No, sesión hay. Veremos cuánto dura. Veremos cuánto dura, veremos si llega al final. Hay muchos emplazamientos y eso generalmente es un poquito más rápido. Creo que se va a llevar mucho la sesión, el periodo de remoción y va a haber un debate sobre si corresponde ahí hacer un emplazamiento o, como dicen algunos, con los antecedentes de Claudia, de la diputada Alarcón, que cuando la echaron en el 2006, si se trata directamente en el recinto, sin a las sesiones, o cuánto es la mayoría que se necesita para poder tratarlo sobre tablas. Gracias, Silvia, por toda la información que nos trajiste hoy. Nos vemos próximamente, en cualquier momento por aquí. Sí, el viernes que viene no, porque es feriado, pero el otro seguro. A ustedes los dejamos con toda la continuidad informativa de Diputados Televisión. Quédense aquí a conocer lo que sucede en el Congreso Nacional. Adiós.